bienvenidos a esta nueva serie llamada Super Padres, Super Padres. Todos de alguna manera estamos relacionados gracias a Marvel y DC Universe y todo esto de los superhéroes. Estamos relacionados y por ahí todos tenemos un superhéroe favorito. Así que tomando esto en cuenta, ¿por qué no los padres convertirnos en superhéroes de nuestros hijos? Y tomar cuidado de su infancia, tomar cuidado de sus vidas, tomar cuidado de aquello que los proteja. Entonces, como padres nos ponemos la capa y nos hacemos superhéroes porque esta serie está enfocada en lo que es el abuso, sobre todo el abuso sexual infantil. Así que es muy importante que estemos en esto. Así que quizás tú estás diciendo, bueno, pues yo no soy papá. Todavía no, todavía me falta un tiempo todavía. O no tengo la intención de ser papá, o ya fui papá hace mucho rato. Mis hijos ya son viejos, ya son grandes. No, los papás no dicen que los hijos son viejos, porque no les conviene, ¿no? Entonces, pero yo ya no soy papá, así que en realidad este tema no va conmigo. Quizás pudieran decir, pero sí, tiene que ver porque en el futuro puedes llegar a ser papá. No digo los viejos, digo los jóvenes, los solteros. Puedes llegar a ser papá. Tienes sobrinos, tienes sobrinas, conoces niños. A lo mejor eres un educador de párvulo, un profesor. Quizá estamos hablando de tus nietos. Entonces, todos nosotros en nuestro círculo tenemos niños. Y cuando vemos este tipo de situaciones que están ocurriendo en el mundo, es muy importante saber qué hacer ante esto. Vimos la película, la mayoría de nosotros vimos, o no, esta película llamada Sound of Freedom, que la tenemos ahí, y ahí la foto. Y quizás muchos de las que lo vieron están tan impactados como quedé yo, tan incluso impotente. Si no la has visto, no te preocupes, la puedes ver, todavía está en cartelera. Esta película producida por Eduardo Verástegui, que es un mexicano, y también parte de esa producción es Mel Gibson, todos lo conocen, y el actor de esta película es Jim Caviezel, que es quien interpreta a Jesús en La Pasión de Cristo, así que también lo conocemos. Así que si la viste, estás impactado, si no, te recomiendo verla. Y es una película que trata principalmente de un hombre llamado Tim Ballard, que este hombre es un policía, y les voy a contar toda la película para que ustedes vayan a verla. No, estoy contando la hipnosis, eso sale en los trailers, ¿no? Entonces, Tim Ballard es un policía que rescata niños y se involucra tanto en esta situación que decidió hacerlo y dedicar su vida a esto. Una frase maravillosa de la película es: los niños de Dios no están a la venta. Así que son las partes que la película uno te toca. Y es importante porque la película lo que genera es conciencia. Y no vamos a hablar toda la serie de la película, vamos a hablar de lo que genera la película. Conciencia. En los padres primeramente, en aquellos que en nuestro círculo tenemos niños, y en las personas en general. Conciencia. Porque esto existe. Y es increíble ver cómo está ocurriendo y que llama la atención. Y por eso mucha gente la quiso ver o la quiere ver por la contra que ha tenido la película. Son 5 años que no la han podido... esta fue filmada hace 5 años. Imagínate cuánto tiempo estuvo en el corazón y en la mente de los productores, de Tim Ballard y todas estas personas. 5 años. Les recomiendo ver, si no has visto la película igual, una entrevista de un hombre llamado Agustín Laje, es un argentino, y hace una entrevista justamente a Eduardo Verástegui. Y bueno, en medio de la entrevista aparece en la entrevista Jim Caviezel, el actor, y empiezan a contar de qué trata la película y lo que les costó. Una de las cosas que les costó es que hay gente que no quería que esta película apareciera. Industria importante, esta película estaba con los derechos de Disney y Disney no quiso que la película saliera. No solo Disney no quería que saliera, sino que luego hicieron muchos esfuerzos para tener la película, para recuperarla, pero nadie la quería dar. Todas las plataformas que tú tienes en tu celular o en tu televisor no querían darlas. Netflix,
Amazon y todas estas, no querían dar la película. Así que aparece por ahí un estudio pequeñito que se llama Estudios Ángel y dicen, nosotros lo hacemos. Y bueno, era peor en nada, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y quién es Estudio Ángel? Son los que hacen la película o la serie que muchos de ustedes han visto, Chosen, de Jesús reuniendo a sus discípulos. Y ellos toman la película y hacen un desafío y tenían pensado una fecha y dicen, no, esa fecha no es buena, vamos a tirarla en Estados Unidos el 4 de julio porque es el Día de la Libertad. Así que la tiraron ahí y la película empezó a generar revuelo y se hizo número 1 en la cartelera, le ganó a Misión Imposible. Me dolió eso, pero le ganó a Misión Imposible. Y al principio estuvo ganándole a películas tan fuertes como Barbie o cosas así. Entonces, una película interesante. Pero lo que llama la atención es la contra. Y lo que llama la atención, usted sabe que a mí me gusta investigar y meterme. Yo empecé a buscar y decía, wow, tanta gente en contra de la película. Tanto crítico, y críticos famosos, críticos importantes, críticos de nombre que representan instituciones o medios importantes en Latinoamérica y en Estados Unidos, peleando con la película. Y yo me pregunto, ¿cómo tú criticas algo que está enfocado en el abuso de niños? Niños secuestrados. En Estados Unidos, cada 90 segundos secuestran a un niño. Entonces, ¿cómo tú criticas una realidad? ¿De qué lado tienes que estar para criticar una realidad como esa y tan atroz como esa? Eres parte, increíblemente, no todos, pero se han investigado a varios de los que han estado críticos a esta película y han estado metidos en trata de blancas, pedofilia, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que ataca a la gente pobre, ataca a la gente rica, ataca a todo el mundo, es transversal. De hecho, vamos a ver más adelante unos mitos acerca de lo que es el abuso sexual y cómo esto va desencadenando. Algo interesante, cuando le preguntan porque quienes fueron a ver la película quedan con una sensación triste. No hay imágenes, así como algunos, que yo no sé, que hay imágenes que no quiero ver. No te van a poner imágenes porque la película precisamente no promueve eso, así que no vas a ver imágenes raras, ¿ok? Todo lo contrario. Pero sí te va a mostrar conciencia de lo que está ocurriendo. Entonces, pero le hacen una entrevista a Mel Gibson, porque con esa impotencia que uno sale, porque yo me preguntaba, ¿ahora qué hago? Estábamos en el cine, nos encontramos con unos amigos y mucha gente llorando, mucha gente impactada, y uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago desde mi lugar? Y quiero que sepan algo, nuestra serie no es para que te vuelvas un activista, es para que tomes conciencia. Es para, de alguna manera, masticar aquello que nos produce la película o nos produce esto que está ocurriendo y que tomemos cuidado. Entonces Mel Gibson, lo primero que dice, tomen cuidado de sus hijos. Eso es lo primero que dice. O sea, partan por casa. No, pero ¿qué hago con todo esto? Primero, toma cuidado con tus hijos. No solo de que los secuestren. Tomar cuidado con los hijos no se trata solo de, que no les pase nada. Entonces, si van de viaje a Cartagena, por ejemplo, ahora yo sí tengo ganas de tenerlo amarrado en una cuerda en las manos, pero fui para allá y los niños andaban sueltos con nosotros, pero bueno, cosas como esa. Entonces, no es para que tú ahora no dejes salir a tus hijos a la calle. No habla solo de ese cuidado. Se trata de qué ven, qué hacen, con quiénes hablan, qué hacen en ese mundo tan increíble que es el Internet, las redes sociales. ¿Qué hacen ahí? Porque puede que en casa sean los niños que tú conoces, pero puede que en Internet estén siendo otra cosa o estén siendo manipulados por otra cosa. Puede que tú seas un papá cristiano y hayas enseñado a tu hijo toda la vida acerca de Dios, pero 5 segundos de pornografía pueden romper todo eso. Y como muchos saben, la pornografía está a un clic. Creo que la mayoría de ustedes, adultos,
incluso jóvenes, le ha tocado apretar un botón, ver cualquier cosa y de pronto aparece lo que sea. ¿No es así? Estamos tan expuestos. Hace un tiempo hablaba con gente que, con respecto a la pornografía, voy a hablar un poquito más la próxima semana de esto, y es tan fácil porque cuando yo era niño, el acceso era posible, pero muy difícil. Y aparte había un pudor y una vergüenza. Siendo niño, era muy difícil. Pero hoy día, ver niños de 7 años adictos a la pornografía es muy triste. Y hablaremos después lo que produce la pornografía en los niños. Entonces, y aplaudo a los papás que no se quedaron con las líneas amarillas y decir, no, yo voy a cuidar a mis hijos porque yo los tengo ahí encerrados en la casa, con el celular, pero encerrados en la casa. Aplaudo a esos papás que están dispuestos a tener problemas con sus hijos acá. Y a lo mejor que los hijos en ese momento los odien desde la juventud, ¿no? Pero los problemas los tienen acá a esperar de que luego es tu hijo, le des renta suelta y tenga problemas allá. Porque muchas veces no hay retorno. Entonces aplaudo yo a los papás que están dispuestos a, los problemas los vamos a tener acá. No es que así es la moda, es que el psicólogo dijo, el psicólogo, iba a decir una cosa, pero se me sale el chileno. A veces, o sea, Dios te dio una capacidad de criar a tus hijos, más allá de lo que digan los demás. Si tú buscas sabiduría en Dios, Él te va a dar herramientas para qué hacer y cuándo decir no y absolutamente no. Pornografía, hipersexualidad está en todos lados. Ay, es que no me gusta que mis hijos, es que como está y todos lo criticamos. Pero vamos, ¿cómo a veces vestimos a los niños, nuestros niños? ¿Cómo los vestimos a veces? Niños de 5 años vestidos como los reggaetoneros de 18 o niñas. Entonces, esto parte en casa, no se trata solo de tener amarrado a los hijos. O sea, tomemos este mensaje de Mel Gibson, cuiden a sus hijos, pero esto es más profundo. No es, voy a tomar control de la red. El celular solo se lo voy a pasar en 1 hora. 5 segundos bastan. No te digo que no se lo pases. Te digo que toma cuidado. Porque esto nos involucra a todos. Toma cuidado de cómo se están vistiendo sus hijos. A quién está viendo, qué música están escuchando, qué series están viendo. Porque series muy entretenidas que yo mismo he visto con los niños, hay capítulos que lo apago. Películas, tiendo a ver las películas antes que ellos. Y si no, si la tenemos que ver juntos, entonces averiguo de qué se trata la película. Porque mientras, yo tengo una niña de 8 años y 4 años, entonces mientras estén en eso y mientras yo pueda cuidar eso, lo voy a hacer. Ojo, ay, es que en mi casa tomamos cuidado, somos demócratas. No, en mi casa hay una dictadura. Así que se hacen lo que nosotros decimos. Y si no me gusta, prefiero tener un problema con mi hijo acá que allá cuando quizás no hay retorno o al borde del precipicio. De cómo se va a vestir, con quién va a hablar, con quién se va a ajustar. No me gusta ese niño, no quiero que te juntes con ese niño. Y no se juntan. Es que es de la iglesia. No, mentira. Muy bien, así que todo esto nos muestra que es importante estar atento porque la maldad existe. Esta misma gente que critica la película Sound of Freedom aplaude Cutes. Si no sabes qué es Cutes, te cuento. Es una película de niñas adolescentes haciendo baile de striptease y cosas como esas. Y esa es aplaudida. Y esa es buena porque es arte. Vamos, no te quiero convertir en un activista. No es la idea de esta serie, pero vamos, toma cuidado. Porque aplaudimos Cutes y a lo mejor hasta nuestros niños ya la vieron. Y esa se podía ver todo.
todos la podían ver. Bueno, Sound of Freedom no es para que la vean niños, ¿eh? No es necesario. Así que yo creo, y esta película te va a mostrar que la maldad existe. No es algo que es utópico. No, mira. Es simplemente cosas. Hay gente que dice que todo esto es mentira. Me encanta el productor de la película que dice, vamos, métete a internet, busca en la UNICEF, niños desaparecidos y vas a ver los números. ¿Cómo me van a decir que esto es mentira? Si esto existe, si esto es verdad, esto está ocurriendo en nuestro país, en nuestro continente, en nuestro mundo. Está ocurriendo. Algunos lados más graves que acá. Eso no significa que no te va a ocurrir. Así que la maldad existe y la maldad, aquí lo tengo, la maldad es una fuerza activa en nosotros y en otros. Es una fuerza activa, existe desde que el hombre cayó. Allá en el huerto, la maldad existe y es una fuerza activa, no es pasiva. No es que la maldad esté en una hamaca esperando de que, alguien está distraído, bueno, yo me voy a hacer el malo y voy a tomarme a esa persona. Es algo activo. Es algo que es una fuerza gravitacional que nos empuja a todos a la maldad. A eso se refería Pablo, Santiago y diferentes discípulos hablando acerca de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Tendemos a eso. Así que si nosotros no tomamos cuidado, dice, si no hacemos algo intencional para confrontarla, para enfrentarla, nos terminará invadiendo. Como es una fuerza que nos empuja, entonces, si no estamos atentos, la maldad gana. Si tú no estás pendiente de tus hijos, la maldad puede ganar. Si tú no le enseñas valores a tus hijos, entonces ellos van a aprender otro tipo de valores. Valores no es que sean cosas buenas, son lo que nosotros hacemos valer. ¿Sí? En otras palabras, es como una escalera. Lo más importante, lo que yo más valoro, y así para abajo. Entonces, alguien puede ser un asesino y valora el asesinato. ¿Se entiende? Entonces, valores. No es que valores y estamos hablando de algo bueno. Pueden ser valores malos. Porque es la prioridad que un ser humano le da. Entonces, tu hijo a algo le va a dar prioridad. ¿A qué? Tampoco esto es un activismo para que traigas a tus hijos a la iglesia, aunque le hace muy bien. Aunque deberías considerarlo. Es que a mí no me gusta la iglesia, pero tu hijo lo necesita. ¿Para qué? Para que él aprenda a elegir los valores que él quiere tener. Así que si tú no le enseñas valores, él va a tener valores igual. ¿Sí lo tienes claro? Si tú no le enseñas los valores que tú quieres que existan en tu familia, él va a tener valores igual. De acuerdo a lo que reciba. Así que la maldad es una fuerza activa. Así que si no hacemos algo intencional para enfrentarla, esto nos invade. Fíjate cómo esto ha invadido. Hablando de superhéroes y invitando a todos que nos pongamos la capa de superhéroe y protejamos a nuestros niños, siempre que hablamos de un superhéroe, también hablamos de un antagonista, que es un villano. Y los villanos, para que conozcamos un poquito de qué se trata, los villanos crecen en medio de traumas no resueltos durante su formación, en su niñez. O sea, esto es normal, esto ocurre. Los villanos son personas que han sido traumadas por algo. Vamos, esto no justifica el comportamiento perverso que puedan tener, pero sí explica de dónde viene. Porque es interesante ver que las personas que abusan, muchos de ellos han sido abusados. Me llama la atención un documental que hizo un amigo mío llamado Ale Gómez con su equipo, y hablaban de que, por ejemplo, las personas que nosotros a veces criticamos y decimos, y no nos gusta, y decimos, esas personas, probablemente la mayoría de ellos fueron violados desde los 5 años. Entonces es muy fácil criticar y ver la maldad y apuntar a los villanos y apuntar a la maldad, pero esas personas también fueron dañadas. Y de alguna manera se permitió que la maldad avanzara en ellos. Así que ahora ellos son agresores. Entonces,
No justifica, pero lo explica. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué hay maldad? Está en la iglesia, probablemente digas. Por la falta de Dios, sí. Siempre nos han escuchado decir, a mí, a Jerry muchas veces, decir, las personas heridas hieren. Las personas que han sido heridas hieren. Cuando tú estás herido, hieres. Cuando has sido herido en tu matrimonio, hieres. ¿Y a quiénes hieres? A los más cercanos. A tu cónyuge, a tus hijos, a las personas que te aman, a tus padres. Siempre herimos a los más cercanos porque una persona herida es una bombita que va explotando y va hiriendo a los demás. Así que muchas personas, esto viene de heridas, personas muy heridas. Claro que hoy día vemos esta película y decimos, ¿cómo puede haber gente tan mala? Pero son personas heridas. No estoy justificando. A lo mejor una oración te hace bien. A lo mejor ni ganas te dan de orar por gente así. Pero son gente herida. Y esto, entonces, cuidado porque si nosotros no hacemos nada, la maldad puede crecer en nosotros. Porque estamos heridos. Y la invitación es sanar. Y si un proceso no es sanado, ese sigue ahí, esa herida sigue ahí. Si una herida no es sanada y es tapada nada más, eso se va a pudrir y en algún momento va a traer consecuencias. Así que ojo con tus heridas. No digo que te vas a volver un potencial abusador, pero puede ser. Para traer un poco de estadísticas, en Chile existen algunos datos que están o en la PDI o en lo que es la UNICEF en Chile o un sistema que se llama CABAS, que es el Centro de Asistencia de Víctimas de Abuso Sexual y dan algunas alternativas. Siento que no están 100% actualizadas, pero los números igual son fuertes. Dice que el 76% en Chile de los niños sufren de violencia física, 73.6%. O sea, más de 7 de cada 10 niños sufren violencia física o psicológica. No estoy hablando de abuso sexual, pero es violencia. Es mucho, ¿no? Es impactante. Estamos hablando de violencia, no sexual, violencia psicológica o física. Pero fíjate que de parte de los padres. Así que volvemos al punto de atrás. La gente herida hiere. Papás heridos, ¿a quiénes van a herir? A sus hijos. Así que la estadística dice, ¿por qué el 73%? ¿Todos son papás malos? Quizás no. Pero sí hay papás heridos que no han trabajado sus heridas. Y por eso terminan hiriendo. ¿A quiénes? A sus hijos, a sus parientes, a su sobrino quizás, a su nieto. Entonces, es para tomar en cuenta. Otra estadística, dice en Chile se producen más de 20.000 delitos. Estaba revisando lo último, algo más actualizado de la PDI y el número es mucho más alto. Por abuso sexual al año, 20.000 niños. Esto es mucho más alto. Solo un 15% del total es denunciado. Un 15%. Y que lleguen a tribunales con una solución, solo un 3%. No se denuncia. Ya vamos a hablar de algunos mitos de eso y vamos a tocarlo. Hoy día hay más de 50 millones de niños que fueron denunciados, desaparecidos en el mundo. 50 millones. O sea, 3 veces la población de Chile. Imagínate, Chile multiplicado por 3. Toda esa gente, pensando en niños, desapareció. Por lo tanto, o fueron muertos, o fueron abusados, o fueron intercambiados por órganos, o quién sabe. A lo mejor esos niños fueron abusados tantas veces que ya después de 18 o 20 años ahora
se dedican a la prostitución. Algo impactante, voy a hablar un poco más. Esto es más fuerte que la droga con respecto a los secuestros y los secuestros de niños. Porque lo dice la película, y este sí es spoiler. Los niños, una droga es vendida y consumida. Y ya. Un niño es vendido hasta 10 veces por día. Por 12 o 15 años. Así que por eso les conviene secuestrar niños que vender drogas. Así que si tú creías que la droga era el mejor negocio para los narcos y todo esto, hoy no. Así que es un problema. El punto es, ¿por qué no hablamos de esto? ¿Por qué hemos dejado que esta maldad activa avance y no hablamos de esto? ¿Por qué no hablamos de esto? Primero porque es un tema incómodo, así que no nos gusta hablar de temas incómodos. No nos sentamos, vamos a un cumpleaños, y obviamente no vamos a echar a perder cumpleaños, pero estamos en una reunión, conversamos y no hablamos de estos temas. Son incómodos, a veces podemos tocarlo un poquito, pero no tocamos estos temas porque son difíciles. Son difíciles porque hasta nos tocan a nosotros. 1 de 4 personas adultas ha tenido una mala experiencia sexual. O sea, de cada 4 de nosotros, 1 ha tenido una muy mala experiencia sexual, cercana al abuso. Entonces, no son temas que, hoy hablemos de esto. No se habla porque es incómodo, es difícil, pero hay que hablarlo. Y segundo, porque no sabemos cómo abordarlo. Es cierto. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Y para eso es esta serie. Para eso nos atrevemos a decir, y un tema incómodo que a lo mejor varios están, ya Mauri termina. No porque alguien se sienta acusado, sino porque, vamos, es difícil y quisiera vivir en la burbuja de que esto no pasa, pero sí pasa. Y eso es lo que genera la película, y los críticos critican y hacen. Dicen, lo que hacen es deprimir a la gente. ¿Y qué? ¿Queremos que nos entretengan con cutes? Entonces veamos todos realities. Y vivimos la vida de otros. Y disfrutamos la vida de otro, y que pajarito o tontito salió del reality. O sea, nos divertimos así. O nos tomamos en serio porque las próximas víctimas pueden ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, o alguien del círculo cercano. Entonces, o hacemos algo preventivo, o nos hacemos expertos en orar por niños secuestrados, vecinos quizás, amigos quizás. Entonces, por eso que es bueno hablar de esto. Es un tema súper incómodo, no sabemos muchas veces cómo abordarlo, pero esta es la idea. Porque si lo guardamos, no se enferma. También me han escuchado decir muchas veces esto. Estamos tan enfermos como nuestros secretos. Una familia está tan enferma como los secretos que guarda. Una persona está tan enferma como los secretos que guarda. Los secretos no son buenos, dicen los copuchentos. No. Una organización está tan enferma como los secretos que guarda. Así que no debemos guardar nada, debemos sacarla a la luz. Vamos, somos cristianos, la mayoría de los que están acá asisten a una iglesia, creen en Dios y sabemos que las cosas poniéndolas a la luz se sanan, escondidas siguen pudriéndose. Y así es como muchas veces hemos tomado temas como estos. Nuestras propias heridas las guardamos y ahí siguen enfermándose. Por eso es bueno hablar. Por eso Jesús y en diferentes partes del Evangelio, otros discípulos hablaban de confiesen sus pecados, sáquenlo de esa enfermedad, sáquenlos a la luz. No es confiese para que el cura o fulanito sepa qué hiciste y te expongas de esa manera. No es para que él sepa, es para que tú lo saques y dejes de ser una enfermedad en tu vida. Lo contrario es, y lo recomendable es hablar de estos temas. Acá, que luego ojalá se hagan
foro y ustedes conversen entre amigos y toquen estos temas. Incómodo, y a lo mejor te va a tocar hablar con un amigo. Mira, toma cuidado con tu hijo. Toma cuidado con lo que ves. Mira, yo lo vi reuniéndose en tal cosa. Yo me acuerdo una vez un vecino me acusó que yo estaba macheteando. Machetear acá era pedir plata para la sopaipilla en la micro. Y me acusó mi mamá, me echaron un regaño. Claro, yo estaba súper enojado con el vecino, pero hoy día pienso y digo, bueno, nunca más lo hice. Y no era algo muy malo, o sea, era pedir 10 pesos por una sopaipilla. Pero nunca más lo hice. Después el regaño y el vecino copuchento. Pero nunca más lo hice. Entonces, nos molesta, pero es bueno que a tus amigos tengan una confrontación. Hey, tu hijo, ten cuidado. Tu hija, ten cuidado. ¿Qué te metís tú? Mejor el amigo que hiere, el enemigo que besa. Cuando no hablamos, la transparencia, aquí, que nosotros podemos generar una transparencia apropiada en la etapa de vida de nuestros hijos, va a crear un ambiente de confianza. Y esto es súper bueno. Y vamos a hablar un poco más de estas herramientas en esta semana y en la siguiente, de generar un contexto de transparencia con los hijos, que ellos puedan hablar, que ellos sientan esa comodidad de poder decir aquello que sienten, aquello que vieron, aquello que les pasó en casa. Esto depende de nosotros como papá. Aquí es donde la capa de héroe tiene que ser la mejor. Esto depende de nosotros. Voy a abordar estos temas. Es terrible. Yo conozco muchos casos, sé que varios se van a identificar, no voy a mirar a nadie, de tíos que quieren ayudar, pero sus papás no lo ven. Quieren ayudar a sus sobrinos, pero sus papás están en otra, o en el trabajo, y los tíos quieren ayudar. Y la impotencia que sienten de querer hacer algo y no pueden. Entonces, es importante abordar estos temas, generarlos con transparencia, y aquí los papás tenemos un rol importantísimo. Porque, mira, cuando no hablamos de temas difíciles dentro del hogar, creamos un ambiente inseguro. ¿Y qué pasa? Por esto de esa fuerza gravitacional que nos empuja a la maldad, atrae la maldad. Cuando yo no hablo de estos temas difíciles en casa, entonces estoy generando un ambiente inseguro. Mis hijos no sienten la confianza. Es que me da cosa de hablar estas cosas en casa. Es que las van a hablar los niños afuera. Es que me da cosa hablar de sexualidad con mis hijos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que lo aprenda viendo un video o hablando con los amigos? Porque lo aprendemos igual. Es mejor que lo aprendan en casa. No es así. Así medio tú balbuceando y que no sepas. Porque yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo voy a abordar estos temas? O cuando abordamos temas así, o cuando preguntan cosas así, porque los niños son re buenos para preguntar. ¿Qué le va a decir? No sé. No, yo prefiero, y nos miramos con marido, y balbuceamos, pero algo decimos, pero es mejor que lo escuchen de nosotros. A que lo aprendan solos. Así que es bueno tocar estos temas incómodos en casa, y que nuestros hijos sientan esto, porque si no lo hacemos, vamos a traer la maldad a nuestro hogar. Somos cómplices pasivos. Así que bueno, somos una iglesia y algunos estarán diciendo, bueno, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Hay algo que diga, hay algo que dice Dios, Jesús, algo que esté escrito donde nosotros podemos tomar esta herramienta y decir algo? Mira, lo que les voy a mostrar no es precisamente una herramienta sino una advertencia. Una advertencia. Porque, además, tú sabes que no necesitas un versículo para tomar conciencia de lo que tienes que hacer en casa. ¿O sí? Si lo necesitas, vamos, eres muy religioso. Pero no necesitas un versículo. Y el versículo que les voy a mostrar tiene que ver, Jesús está ahí hablando
Alguien le había preguntado por ahí quién es el más importante en el reino. Jesús hace pasar un niño ahí en el medio y empieza a hablar del niño, empieza a hablar de su inocencia, empieza a hablar de esto. Y dice así: cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y está hablando de esa pureza, de esa inocencia, hablando de esa manera de creer. Los niños creen directamente. Creen directamente. Por eso cuando estés enfermo, haz que tu hijo ore por ti. Ellos creen que te vas a sanar. Tú dudas, pero ellos no. Si le has formado una fe, obviamente. Entonces, Jesús está diciendo que cualquiera que recibe a este niño me está recibiendo a mí. Tú me estás preguntando qué es lo más importante. Y acá va lo siguiente. Y este también es spoiler. Es parte de una frase que dice Tim Balak precisamente a un pedófilo. Y dice así: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que se colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. O sea, esta es la advertencia. O sea, esto no puede quedar impune. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos niños, más le vale que se amarre una piedra y se hunda. Eso está diciendo Jesús. Si vas a hacer tropezar, porque él luego sigue hablando Jesús, y él sigue diciendo que en realidad tropezar es inevitable, pero hacer tropezar, y ahí cuando Jesús hace un ay, es como, cuando vean ahí está escrito y Jesús diga ay, pon atención, y él dice ay de aquellos que son piedra de tropiezo, ni hablar de este caso de los niños. Así que sí, la Biblia, Dios tiene algo que decir al respecto. Y más lo veremos en el resto de la serie. El problema de esta sociedad, y es el acto más atroz, que consiste en el silencio de la gente buena. Nos quedamos callados. A veces, lo digo con vergüenza, los cristianos nos quedamos orando. Está bien orar. Mi amigo le dice oración. Ore y actúa. Y vuelvo al mismo tema. No se trata de esto, ahora me voy a volver un bocón activista y voy a ponerme ahí a gritar. No se trata de eso. Se trata de ser un agente activo. Estar atento de los hijos de mis amigos. E invitar a mis amigos a desafiarlo, viejo. Tienes que ver esta película. O viejo, la película no es para que la vean y ganen mucha plata. Ellos no se esperaban ganar tanta plata. Y de hecho ganaron mucha plata con la película. Y están ganando mucha plata con la película. Pero el foco no es ese. Porque ahí también están criticando, ¿no? Al final sale un mensaje donde invitan a que vean la película. O que le paguen la entrada a otro. No es para ganar más plata. Bueno, cada uno sabrá las intenciones de su corazón. Pero el enfoque es que la vea más gente para que tomen conciencia. Y por eso que este tipo de Twitter, Elon Musk, dice, bueno, cuando la película haya salido en todos lados, la voy a pasar por Twitter para que todo el mundo tenga acceso a verla. Pero el enfoque no es porque quiero que vean al actor. Es porque quiero que el mundo la vea, que tomen conciencia de que esto es una realidad que está ocurriendo en Chile. Pero la gente buena hace silencio. La gente buena preferimos seguir viviendo con nuestros problemas, mirando nuestro ombligo y nuestra sombra. Y entonces, si nosotros somos esa gente buena, tenemos que hacer algo. Y partamos por casa, por nuestra familia, por esto. Tomar este video, mandárselo a gente. Ahora van a decir, no, es que Mauricio quiere que lo vean en las redes. No me interesa. Pero pasa el video. Porque hay gente que a lo mejor no va a venir a una iglesia porque, qué onda. Ok, pásale el video. Vamos a hablar de 6 mitos, voy a pasar rápido por esto. Son 6 mitos que tienen que ver con el tema del abuso.
Uno de los mitos es el abuso sexual infantil no es una forma de maltrato tan grave como el maltrato físico. Estos son mitos, la UNICEF tiene más mitos, pero esto yo agarré algunos. Dice, no son tan graves, el tema de maltrato infantil no es algo tan grave por las estadísticas. Cuando tú comparas abuso sexual versus violencia intrafamiliar o cosas así, los números son muy diferentes. La violencia física se denuncia más rápido, esto no se denuncia. Entonces, creen que es más grave una cosa que esto porque esto es mínimo, esto no se denuncia y ya van a ver por qué no se denuncia. Normalmente porque los perpetradores, las personas que hacen esto, se ganan la confianza de los niños y esto queda en silencio y los niños no dicen nada. Ya lo van a ver porque es parte de los demás mitos. Otro mito es el abuso sexual, al igual que la violencia hacia la infancia, en todas sus formas, es un problema de los pobres. Falso. Esto ocurre en todos los estratos sociales. Ocurre en todos lados, pero hay gente que lo oculta, hay gente que no lo denuncia. Creemos que es algo que solamente afecta a las personas de estrato social bajo y no es así, afecta en todas las áreas. Hay gente que no lo denuncia por vergüenza, porque cree que esto, porque no quiere denunciar al tío, porque no quiere denunciar al familiar, porque no quiere hacer eso. Eso es un error. Ni hablar cuando se trata de personas de más elite, menos lo denuncian. Por eso que pareciera que fuera un problema de la pobreza. Sí, ellos están más expuestos, pero no es un problema únicamente, es transversal. Todo tipo de niños recibe este tipo de abusos. No importa si es rico o es pobre. Otro mito. El abuso sexual es un hecho raro, poco frecuente y le ocurre a pocos niños. No es así. Ya las estadísticas, ¿dónde más quieren que las publiquen? Las estadísticas están, estas cosas existen. No puedes. Si algo dejó la película es que no puedes desmentir esto. Por eso decía, no le crean a la película. Miren lo que dice la UNICEF, miren lo que dice Naciones Unidas. Miren lo que dice, porque el internet puede mentir mucho, pero mira los números de las policías, del FBI, acá en Chile, de la PDI, los números muestran que esto es una realidad. Y no lo puedes desmentir, no es algo poco frecuente, esto está ocurriendo y muchos niños, y 50 millones de niños han sido desaparecidos. 4. Los ofensores sexuales son personas que sufren alguna patología o abusan sexualmente por el efecto del alcohol. Aunque el efecto del alcohol desinhibe y hace que una persona pueda llegar y no pensar en los actos que está ocurriendo, no necesariamente así, porque no tiene que estar una persona ebria para abusar de un niño. Es más, son tan audaces que tienen que estar con todos los sentidos para ganarse la confianza de un niño, porque por ahí parte. Así que no necesariamente porque hay una patología, porque una persona que está enferma o porque esa persona está bajo el efecto del alcohol. Sin alcohol funciona más para este tipo de personas. El abuso sexual es cometido por personas extrañas a la víctima. Falso. La mayoría de los abusos sexuales ocurren en el círculo más cercano, parientes más cercanos, amigos más cercanos. La mayoría de los abusos son por eso que tienen menos denuncia. Porque a veces el papá, el tío, la mamá, alguien muy cercano, un primo. Y esto ocurre. Puede estar ocurriendo en tu círculo. ¿Que hay que ser desconfiado? Lo dijo así. Sexto, si un niño es abusado sexualmente, seguro lo contará de inmediato. Falso, ellos no cuentan. Muchas veces porque luego de haberse ganado su confianza, luego son amenazados. Normalmente lo amenazan por hacerle daño a su hermanito, a su mamá, a su y tienen una amenaza. Y luego ellos pasan a tener un síndrome, lo vamos a hablar la próxima semana, donde ellos ya no son capaces y se convierten en una víctima de por vida. Por eso que luego ellos se prostituyen y hacen cosas como esa y terminan en esa vida, porque quedan con una condición de que son víctimas. Ellos no lo dicen, no lo denuncian. Por eso que a veces vemos casos de personas adultas denunciando cosas que ocurrieron cuando eran niños. Entonces, si tú crees que un niño va a decir, no, que mi hijo me va a decir todo, no te confíes de eso. Vamos a hablar de comportamientos en esta serie, de comportamiento de niños que quizás han pasado por un abuso.
Así que tipos de abuso que podemos ver, está el abuso físico, que es todo lo que es violencia física. También está el de negligencia, cuando vemos niños descuidados, niños que no tienen comida, niños desnutridos y vemos cosas así. También está el emocional, verbal, cuando un niño es agredido de esa manera. Y lo que estamos hablando, que principalmente esta serie está enfocada en el abuso sexual. Por lo tanto, y que quiero que nos llevemos hoy, que quiero que tengamos en cuenta que el abuso sexual crea caos y profundas heridas en el corazón de un niño. Esto es lo que hace el abuso sexual. Es un tema importante para abordar, es un tema importante para trabajar, es un tema para tomarlo en serio, revisar en nuestra casa. Primero en nuestra casa. Recuerden eso de Mel Gibson. Cuiden a sus hijos, eso es lo que dijo, cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijos en todos los sentidos, no simplemente no dejándolos salir. Porque a veces tu hijo quizás ni siquiera sale de la casa, pero con un celular lo tiene todo. Todo lo que no quieres, ¿no? Entonces, esa es lo importante, lo que puede generar el abuso sexual en un niño. Por último, vamos a estar viendo esta serie. Próxima semana vamos a estar hablando de cómo abordar estos temas, herramientas para abordar este tema, en familia, con amigos, en grupos. ¿Qué herramientas voy a tener para abordar, para tocar el tema? Aunque sea incómodo, ¿cómo me voy a atrever a hacerlo? Y segundo, el siguiente domingo es ¿qué hacer si esto está ocurriendo? El tercer domingo va a ser ¿qué hago si esto ya está ocurriendo? Si esto es una realidad en mi círculo cercano, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a participar en eso? Así que los quiero dejar con una pregunta y esto para que la reflexionen en la semana. Estamos hablando de temas difíciles e incómodos dentro de nuestro hogar. ¿Estamos hablando de estos temas con nuestros hijos, si los hay? ¿Estamos hablando de estos temas? Aquí no tenemos hijos, pueden hablar de estos temas igual. Estamos hablando, por eso es la película, para que se abra el tema, para que se abra el debate. Así que los que no la han visto, véanla. Es muy... O sea, es dura. Hay gente que dice, ojalá no la hubiese visto nunca, pero igual eligieron verla precisamente para dejar de vivir la burbuja. Dejar de comentar realities. Está bien que comentemos, qué sé yo, la serie y todo, pero hay momentos que hay que hablar de estos temas. Estamos abriendo esos espacios para hablar de estos temas. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque nos das la oportunidad de hablar de esto desde la iglesia, Señor. Nos da la oportunidad de enfrentar estos temas incómodos, difíciles, a veces con poca información. Pero Padre, esta película ha generado esta controversia y es bueno tocar estos temas. Y Padre, yo te pido por cada uno de los que estamos acá, que tengamos la valentía para enfrentar esto. Señor, no te estamos pidiendo activismo, te estamos pidiendo que nos des conciencia para saber qué hacer, porque nosotros somos la fuerza del bien. Nosotros tenemos un llamado. Tú nos llamaste a hacer luz y a hacer sal. Y de esto se trata. No se trata de salir a la calle y ser simplemente amables. Se trata de un poco más que eso. Se trata de mostrar luz, camino, para personas que quizás están viviendo esto. O quizás nosotros mismos. Señor, ayúdanos. Y principalmente, ayúdanos a sanar aquellas heridas que están en nuestro corazón, que nos hacen traspasar esas heridas a nuestros hijos. Haznos conscientes, Señor. Y usa este tiempo, Dios, para sanarnos. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias.